Hola, 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 mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde la farándula turca se desnuda ante nuestros ojos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un chismecito jugoso? Porque hoy tenemos un plato fuerte. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y, seamos honestos, enigmáticas, de la televisión turca, Hande Erçel. Bueno, ya lo saben, pero le ponemos un poquito de drama, ¿no? Hande Erçel y su relación. Porque sí, mis amores, hoy vamos a desentrañar los secretos, las verdades a medias y las posibles mentiras que se esconden detrás de ese romance que nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿De verdad están tan enamorados como nos quieren hacer creer? ¿Hay algo más detrás de las fotos de Instagram y las apariciones públicas? ¿Qué opina Kerem Bürsin de todo esto? Agárrense porque hoy no nos guardamos nada. Desde los inicios de su relación, pasando por los rumores de crisis, los viajes románticos y las fotos robadas, vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra que nos ha dado esta pareja para intentar descifrar el misterio que los rodea. Porque admitámoslo, Hande Erçel es una figura que genera pasiones, y su vida amorosa no es la excepción. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes y especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, tú. El botoncito rojo está ahí abajo, esperando a que lo presiones. No te cuesta nada y nos ayudas un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido de farándula turca. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y compartan este chismecito con todos sus amigos que aman el drama tanto como nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Bien. Hande Erçel. La reina de las comedias románticas. La actriz que conquistó nuestros corazones con su belleza y su talento. Pero, ¿qué tanto sabemos de su vida amorosa? La verdad es que Hande siempre ha sido muy reservada con su vida privada, lo que por supuesto, no ha hecho más que alimentar los rumores y las especulaciones. Pero hoy, mis amores, vamos a intentar separar la verdad de la ficción. Recordemos un poco sus relaciones anteriores. Antes del gran amor, antes de la fama internacional, Hande tuvo algunos romances que, si bien no fueron tan mediáticos como el actual, sí que dieron de qué hablar en su momento. Hubo rumores de relaciones con algunos compañeros de trabajo, coqueteos con algún que otro empresario, nada confirmado, pero sí lo suficientemente jugoso como para mantener a la prensa rosa turca ocupada. Pero luego llegó él. El hombre que cambiaría todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque al principio todo parecía un cuento de hadas. Dos jóvenes guapos exitosos trabajando juntos en una serie que fue un boom a nivel mundial. Era la fórmula perfecta para el romance. Y así fue como nació el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Por fin lo dijimos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja dorada de la televisión turca. Las primeras señales fueron sutiles, miradas cómplices en las entrevistas, sonrisas tímidas fuera de cámara, comentarios en redes sociales que parecían algo más que una simple amistad. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta y empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas, acuñando el término anker que resonó en cada rincón del planeta fan. Y vaya que tenían razones para hacerlo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Era palpable, eléctrica, una sinfonía de sonrisas y miradas que contaban historias antes de ser pronunciadas. Pero ¿cómo fue exactamente que pasaron de compañeros de trabajo a algo más? Hay varias teorías al respecto, y vamos a desmenuzarlas una por una, como buenas detectives del corazón que somos. Algunos dicen que fue durante un viaje promocional de Senkalkam, Llamas a mi puerta, la serie que los catapultó al estrellato mundial, en el que tuvieron la oportunidad de conocerse mejor y conectar a un nivel más profundo, lejos de las cámaras y las presiones del set. Se dice que una noche estrellada en las Maldivas, bajo la suave brisa del Océano Índico, las barreras cayeron y el amor floreció, como una flor exótica en un jardín secreto. Otros creen que fue una atracción mutua desde el principio, un flechazo instantáneo que tardaron en admitirlo por miedo a afectar la dinámica en el set. Piensen en la tensión que debe haber existido, conteniendo ese volcán de emociones mientras interpretaban a Eda y Serkan, dos personajes que ya estaban perdidamente enamorados. Una tortura deliciosa. Quizás se protegieron, quizás esperaron el momento oportuno, pero la llama siempre estuvo ahí, latente, esperando el soplo que la encendiera. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el amor floreció y eventualmente se hizo público. Y ahí fue cuando el mundo entero explotó. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de felicitación. Los fans estaban eufóricos. La pareja del momento había nacido. Almohadilla Anker era trending topic global y cada publicación, cada like, cada comentario era analizado con lupa por sus seguidores.
La histeria colectiva era palpable. Y durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, declaraciones de amor públicas, parecía que Andy había encontrado a su príncipe azul, y que Kerem había encontrado a su musa, a su alma gemela. Las fotos que compartían en sus redes sociales eran pura poesía, retratos de una felicidad contagiosa. Paseos por las calles de Estambul, escapadas a la playa, momentos íntimos capturados con la espontaneidad de un amor genuino. Era la prueba irrefutable de que los cuentos de hadas sí existen. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis empezaron a surgir casi tan rápido como la relación misma. La vorágine mediática es implacable. Que si celos profesionales, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas en discordia. El menú de chismes era variado y abundante. Cada semana, una nueva teoría conspirativa inundaba las redes sociales, sembrando la duda y la incertidumbre entre los fans. Y aquí es donde entra en juego la habilidad de Andy para mantener su vida privada alejada de los focos. A pesar de los constantes rumores, ella siempre se mantuvo hermética, sin confirmar ni desmentir nada. Su silencio alimentó la especulación, pero también la protegió del escrutinio público. Era un juego peligroso pero necesario. Porque, seamos honestos, a los fans nos encanta el misterio. Nos encanta elucubrar, imaginar, crear nuestras propias versiones de la historia. Pero, ¿qué hay de cierto en todos estos rumores? ¿De verdad hubo crisis? ¿O todo fue una invención de la prensa sensacionalista, ávida de titulares impactantes? Bueno, mis amores, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. La vida de las celebridades es un laberinto de espejos, donde la realidad se distorsiona y se confunde con la ficción. Pero analicemos las pruebas que tenemos, como buenas abogadas defensoras de la verdad. Por un lado, tenemos las declaraciones de amigos cercanos a la pareja, que aseguran que siempre hubo altibajos, como en cualquier relación. Que los celos profesionales eran una realidad, sobre todo al principio, cuando la fama de Andy empezó a eclipsar la de su pareja. Es comprensible, la industria del entretenimiento es feroz, y la competencia puede ser devastadora, incluso para las parejas más sólidas. Que las agendas apretadas y los constantes viajes también pasaron factura. La distancia es un enemigo silencioso que carcome las relaciones poco a poco, hasta dejarlas en ruinas. Por otro lado, tenemos las fotos y vídeos que circulan por Internet, en los que se les ve discutiendo acaloradamente en público. Ojo que estas imágenes hablan por sí solas. Un gesto torcido, una mirada esquiva, un silencio incómodo, pequeños detalles que revelan la tensión que se esconde tras la fachada de la perfección. Y luego, por supuesto, están los rumores de infidelidad, que siempre son los más jugosos. Que si Andy fue vista coqueteando con otro actor en una fiesta exclusiva, que si Kerem tuvo un desliz con una modelo durante un viaje de trabajo. La lista es interminable. Un culebrón digno de Hollywood. Pero, ¿hay alguna base para estas acusaciones? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque la mayoría de estos rumores provienen de fuentes anónimas o de perfiles falsos en redes sociales. Es decir, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Es como un juego de teléfono descompuesto, donde la información se distorsiona y se amplifica a medida que se transmite de boca en boca. Y aquí es donde yo, su humilde servidora, me pongo un poco escéptica. Porque, seamos honestos, la prensa rosa turca tiene una larga historia de exagerar o incluso inventar historias con tal de vender más revistas y generar más clics. El amarillismo es su modus operandi. Y Andy Ercel, siendo una de las figuras más populares del país, es un blanco fácil para este tipo de estrategias. Cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro, cada uno de sus gestos es interpretado, cada uno de sus silencios es rellenado con especulaciones. Es la cruel realidad de la fama. Pero al mismo tiempo tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en estos rumores. Porque, como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y si hay tantos rumores de crisis y de infidelidad, es porque algo está pasando detrás de las cámaras. La verdad siempre termina saliendo a la luz, tarde o temprano. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Está Andy Ercel pasando por una crisis en su relación con Kerem Bürsin? ¿O todo es una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos, celosos de su éxito y su popularidad? Bueno, mis amores, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Andy es una mujer fuerte, inteligente y decidida, que no se deja amedrentar por los rumores ni por las críticas. Ella es la dueña de su destino, la capitana de su barco. Y eso es algo que admiro profundamente de ella. Porque a pesar de la presión mediática y de las constantes especulaciones sobre su vida amorosa, ella siempre se mantiene fiel a sí misma y sigue adelante con su carrera y con sus proyectos.
Su resiliencia es admirable. Y hablando de proyectos, ¿qué le depara el futuro a Ander Zel? Bueno, parece que la actriz tiene varios proyectos en puerta, tanto en televisión como en cine. Y según los rumores, también está considerando la posibilidad de dar el salto a Hollywood. Imagínense a Ande conquistando la alfombra roja de los Oscar, deslumbrando al mundo con su belleza y su talento. Sería un sueño hecho realidad. Un orgullo para Turquía. Pero volviendo a su vida amorosa. ¿Qué podemos esperar? ¿Creen que la relación con Kerem Bürsin sobrevivirá a todos estos rumores y a todas estas presiones? ¿O terminarán separándose y Ande volverá a la soltería, convertida en la soltera de oro de Turquía? La incertidumbre es palpable. Bueno, mis amores, aquí es donde necesito su opinión. Quiero saber qué piensan ustedes. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué creen que va a pasar con Ander Zel y su relación con Kerem Bürsin. ¿Son team romance eterno creyendo en el poder del amor verdadero, o team ruptura inminente pensando que las relaciones en Hollywood están condenadas al fracaso? Los estoy leyendo con ansias. Y mientras tanto, yo voy a seguir investigando y buscando más información sobre este tema. Porque, como saben, no me rindo hasta descubrir la verdad. Soy como un sabueso persiguiendo la verdad hasta el final. Así que estén atentos al canal, porque pronto tendremos más novedades sobre Ander Zel y su vida amorosa. Y quizás, solo quizás, podamos descubrir qué es lo que realmente oculta esta pareja. El misterio continúa. Analicemos la situación desde otra perspectiva. ¿Es posible que la relación entre Ande y Kerem fuera un truco publicitario, una estrategia para impulsar la popularidad de Senkalkam? Es una teoría cínica, lo sé, pero en la industria del entretenimiento, todo es posible. Quizás los estudios y los representantes de ambos actores vieron el potencial de un romance en la vida real y decidieron explotarlo al máximo. Si fuera así, la ruptura también podría ser parte del plan. Un final dramático que mantenga a los fans enganchados y que genere aún más interés en sus proyectos futuros. Es una posibilidad escalofriante, pero no podemos descartarla por completo. Pero también existe la posibilidad de que el amor entre Ande y Kerem sea genuino, pero que la presión mediática y las expectativas del público hayan sido demasiado para ellos. Es difícil mantener una relación normal cuando cada uno de tus movimientos es vigilado y juzgado por millones de personas. Quizás necesiten espacio, tiempo para reconectar y para recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que la relación de Ander Zel y Kerem Bürsin es un verdadero enigma, un rompecabezas complejo con piezas que no encajan. Empezó como un cuento de hadas, con dos jóvenes enamorados trabajando juntos en una serie de éxito mundial. Pero con el tiempo, los rumores de crisis, los celos profesionales y las posibles infidelidades empezaron a ensombrecer la imagen perfecta. Si bien es difícil saber con certeza qué está pasando realmente detrás de las cámaras, lo cierto es que Ander Zel es una mujer fuerte y decidida que no se deja amedrentar por los rumores ni por las críticas. Y Kerem Bürsin, a pesar de los altibajos, parece ser un hombre leal y comprometido. ¿Será suficiente para superar los obstáculos? Y como siempre, quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, compartiendo conmigo este chismecito jugoso. Me encanta tenerlos como parte de esta comunidad de amantes de la farándula turca. Son los mejores, mi ejército de detectives del corazón. Y antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan sobre la relación de Ander Zel y Kerem Bürsin. ¿Creen que es amor verdadero o una simple fachada? ¿Creen que superarán la tormenta o se hundirán en el mar de los rumores? Los estoy esperando con ansias. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que aman el drama y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y sigan siguiéndonos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades de la farándula turca. Los amo, mis chismosos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo chismecito. Adiós.